there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John y Josh Rosenstern, Paris, que está sentado aquí cerca de mí, y Joseph, y también el pastor Jason Collins. Y hermano Collins, qué bueno tenerle con nosotros hoy. Él pastorea Lakeside Church en Denver, North Carolina. Y creo que me dijeron que está a unas 30 millas al norte de Charlotte, ¿no? Correcto, así es. ¿Y cómo está la iglesia por allá? De maravilla. De hecho, plantamos la segunda localidad en medio, a mitad de la pandemia, como a una hora de nosotros, en un pueblo llamado Yadkinville, Carolina del Norte. El Señor está bendiciendo, disfrutando cada momento. ¿Y han estado allí cuánto tiempo ya? Bueno, nuestro 10º año. 10º año, muy bien. Bueno, excelente. Qué bueno tenerle con nosotros hoy. Y la enseñanza hoy, bueno, participe cuanto sienta hacerlo, pero tenga cuidado con el que está, bueno, con los que están a su lado, porque pueden causar problemas. Pero yo estoy de tu lado. Hasta que se ponga un poco difícil la situación, entonces ya estás solo. Sí. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy. ¿Alguien sale a predicar, Joseph? Hasta después de campaña, personalmente, pero quiero mencionar que papá va a estar en New Boston, Texas, este fin de semana con el pastor Matthew Neese en el Evangelio Gospel Tabernacle. Así que vayan a visitar viernes, sábado y domingo, 7 p.m. Y el domingo a las 10:30 serán bendecidos por el Espíritu. Paris. Nada por ahora hasta después de mayo. Bueno, yo me equivoqué ayer y no estaré predicando este domingo en la mañana. Será la próxima semana que estaré predicando. Así que espero que tenga yo la información correcta ahora, ¿no? Pero creo que Gabriel estará predicando en el Centro Familiar de Adoración esta semana. De todos modos, vamos a creer a Dios por grandes servicios esta semana porque el Señor lo puede hacer. Los primeros 5 versículos de Romanos. ¿Me permite mencionar a mí a Hayden, Alabama? Claro, disculpa. No se tiene que disculpar, no hay nada más en su mente. Bueno, a una mente pequeña y mucha información. Ay. Del 8 al 10 en Hayden, Alabama, Message of the Cross Family Worship Center. Hemos estado allá con ellos, con Dallas y Kim Smith, hermosa pareja, grandes pastores, gran iglesia. 7 p.m. el viernes, 6 p.m. el sábado y a las 10 a.m. el domingo en la mañana. Del 8 al 10 de abril. Ya cerca de nosotros. Bueno, muy bien. Los primeros 5 versículos de Romanos, capítulo 6, proclaman el orden prescrito de Dios. Obviamente, todo el capítulo 6 de Romanos nos abre esta gran verdad en toda capacidad. Sin embargo, los primeros 5 versículos nos dicen cuál es el orden prescrito. En particular, en lo que refiere al creyente, el problema es la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es lo que le sucedió a Adán y Eva en la caída y que después pasó a todos. Significa que su misma naturaleza se convirtió en una de pecado, transgresión, iniquidad, desobediencia, etc. Es la causa de todas las dificultades, la guerra, el crimen, la falta de inhumanidad del hombre hacia el hombre que está en el mundo actualmente y de hecho siempre lo ha estado. La causa, ¿no? Todo creyente es gobernado por la naturaleza pecaminosa 27 horas 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuando el creyente pecador viene a Cristo, aunque la naturaleza pecaminosa no es eliminada, sí se adormece. Pero desafortunadamente todo pecador creyente que viene a Cristo le falla al Señor de alguna manera, y eso no sucede a todos. Ahora el pecado es abominable para el creyente. Ahora, conociendo el orden de victoria prescrito por Dios, el creyente se dispone no cometer el mismo pecado otra vez. Cada vez él pondrá su fe en algo aparte del sacrificio de Cristo.
Mientras muchas otras cosas son útiles en su propio lugar y son legítimas, la respuesta para el pecado y la única respuesta para el pecado es la cruz de Cristo. Pero inevitablemente la carne gravita hacia las obras, es decir, la ley. Ahora el creyente no entiende que está poniendo su fe en eso que Dios no puede bendecir y que será el mismo resultado siempre y pasará tiempo hasta que él finalmente entienda esto. Lamentablemente, y por una falta de enseñanza sobre este tema tan importante, la mayoría de los creyentes nunca llegan a un lugar de una comprensión total. Por lo tanto, se quedan en el capítulo séptimo de Romano, aunque su existencia espiritual sigue avanzando. Esa es la razón por la cual la enseñanza de la cruz para santificación y salvación es tan importante. De hecho, es el cuerpo de entendimiento más importante que puede tener el creyente. La tragedia es que, independiente de su gran significado, la mayoría de los cristianos, incluso los predicadores, no tienen idea del papel que juega la cruz con respecto a nuestra santificación, es decir, cómo vivimos para Dios a diario. La única manera de tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa, y hablamos de una victoria perpetua, incluso en el día a día, es cuando el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, y mantenga su fe en Cristo y la cruz. Entonces, y solo entonces, el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas produciendo el fruto del Espíritu, y allí ayudándonos a hacer lo que debemos ser en Cristo. Ese es el orden prescrito de Dios. Con respecto a eso, Pablo dijo, Pues, ¿qué diremos? esto está dirigido para dirigir la atención a Romanos 5:20. ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Solo por la que la gracia es mayor que el pecado no significa que el creyente tiene una licencia para pecar. De ninguna manera, Indica la respuesta de Pablo a la pregunta, fuera con tal pensamiento que no suceda tal cosa. porque los que somos muertos al pecado, Muertos a la naturaleza ¿cómo pecaminosa. viviremos aún en él? Demuestra lo que el creyente es ahora en Cristo. Y damas y caballeros, Pablo ataca aquí la mentira que ha sido presentada en contra de él, diciendo que él está enseñando que está bien pecar, de alguna manera, porque tenemos la gracia de Dios y que el pecado no tiene ningún problema. Pablo no enseñó eso, ni siquiera enseñó algo similar a eso. Y esto fue presentado por personas que no les agradaba lo que Pablo decía sobre remover la ley, que ya había sido cumplida, que ya había sido resuelta, puesta a un lado, cumplida en su totalidad. No les gustaba eso en lo absoluto. Entonces ellos decían que Pablo estaba diciendo que por la gracia de Dios, pues podemos pecar todo lo que queremos y no importa. Pablo nunca enseñó tal cosa, ni siquiera se acercó a hacer algo así. Lo que sí enseñó, obviamente, fue la palabra de Dios, y esas personas, quien hayan sido, ellos estaban enfrentando a Dios cuando estaban en contra de Pablo, y quiero decir algo que voy a tratar de hacer lo más amable posible. El mensaje de la cruz, creo que es exactamente eso que el apóstol Pablo enseñó. Y si usted está en contra de ello, está en contra de Dios. Nosotros no somos tan importantes, pero usted está en contra de Dios. Entonces, eso es muy serio, si es verdad, y yo creo que lo es realmente una acusación muy seria, porque usted no puede vivir una vida victoriosa fuera de la cruz. Como le explicamos a usted día tras día tras día, y el Espíritu Santo quiere ayudarle. Él es Dios, Él puede hacer cualquier cosa, pero Él demanda una cosa de nosotros, y eso es que nuestra fe esté en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Jesús pagó un precio terrible por nuestra victoria, por nuestra salvación, por nuestra santificación, por nuestra vida por Dios. Él pagó un gran precio por ello. Y
Él demanda que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y la cruz. Eso es lo que el Espíritu Santo demanda. Y, y siendo así, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar a favor nuestro y nos da victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Pero si nosotros empezamos a tratar de hacer algo nosotros mismos, vamos a ayunar tantos días y el ayuno es bíblico y debe de hacerlo, pero con el entendimiento de que no realmente no va a remover el pecado. La única manera que usted puede tener victoria sobre el pecado, la única manera es poniendo su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz y manteniendo esa fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y ahora ese problema se irá. La victoria será suya. Es el único medio de victoria que se nos entrega a nosotros en la palabra de Dios y vamos a reiterar esto otra vez. Es el único medio de victoria, es que su fe esté en Cristo y la cruz. Es el blanco de su fe continuamente, constantemente. Entienda eso, damas y caballeros, entiéndanlo. Si ustedes buscan hoy, ustedes que están teniendo problemas con algo, y, y ustedes empiezan a creerle al Señor y proclamar su victoria sobre lo que Él hizo por usted en la cruz, mantenga su fe allí y no la mueva nada más. Usted eventualmente verá la victoria en su vida y es la única manera, no es una de varias maneras, es la única. Adelante. La única autoridad que jamás ha sido capaz de hacer que el pecado sea inútil o de destronar al pecado de su lugar de autoridad en el lugar en la vida del cristiano es el poder de Dios. Y creo que hay mucha gente que no entiende, muchas cosas que la gente no entiende acerca de la gracia de Dios. La gracia la podemos definir como el favor de Dios no merecido, o el favor de Dios dado a un pueblo que no se lo merece. Pero si nos fijamos en la escritura, todo esto está conectado al mover y la gracia del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros decimos que el creyente necesita la gracia de Dios para vivir, lo que les decimos es que necesitan la ayuda del Espíritu de Dios. Necesitan el mover y la operación del Espíritu Santo en sus vidas para darles la victoria sobre el pecado. La gracia de Dios es más que algo que llega para perdonarme de mis pecados, también viene para darme la victoria sobre mis pecados. La gracia es la respuesta a la vida del creyente y Pablo dice en Gálatas capítulo 2 que es posible frustrar la gracia de Dios. Si la gracia viene por la ley, entonces Cristo ha muerto en vano. Y nosotros es posible, al acercarnos a Dios a través de otro sistema, frustrar la bondad de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, que se convierte en algo disponible para el creyente una vez que su fe está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Ahí está, el Espíritu Santo es el dispensador de la Así gracia es, correcto. y Él obra en esa capacidad. La gracia de Dios nos da victoria sobre muchas cosas, pero es promovida por el Espíritu Santo Correcto. totalmente. Entonces, el Espíritu Santo obra de acuerdo a nuestra fe y nuestra fe obra de acuerdo a nuestro blanco, ese Correcto. blanco, ¿no? Donde estamos poniendo nuestra fe. Sí, Tiene que ser Cristo y este crucificado. sí. Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. Estoy determinado a no saber nada entre vosotros excepto a Cristo y a este crucificado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y bueno, eso es un versículo Amén. muy importante. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Alabado Dios. Alabado La Dios. muerte siempre está conectada al pecado y usted no puede tener victoria en su vida. Puede ser salvo, no me malinterprete, puede ser lleno del Espíritu Santo y aún usado por Dios, pero después de cierto tiempo, ese problema le va a alcanzar. Amén. Dios tiene misericordia, tiene paciencia, Él es maravilloso, pero después de cierto tiempo, usted va a tener un problema. Es la realidad y será peor y peor si no se corrige. Lauren mencionó de un predicador ayer, no mencionó el nombre,
y yo no voy a mencionarlo tampoco, pero que tuvo un problema, nos dijo. Y, y conozco de ese predicador, no creo que lo he conocido personalmente, pero sí sé de él, muy prominente, y, y él desaparece, bueno, él durante varios años no hubo problemas, pero después tuvo los problemas y siempre es así. Usted dice, bueno, pero es que yo puedo. No, 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 usted no puede. Usted no puede hacer varias cosas y todo va a estar bien y usted puede continuar con su pecado. No, Dios quiere remover el pecado de su vida, es lo que Dios quiere. El Espíritu Santo, eso es lo que quiere que se lleve a cabo. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él él se dirigió, solamente Dios sabe cuántas cosas él resolvió, pero lo principal era el pecado. Él se dirige al pecado para expiar el pecado. He aquí el Cordero de Dios, dicen, eh, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué palabras tan maravillosas, gloria a Dios. Él quita el pecado del mundo, damas y caballeros. Él lo hizo en la cruz del Calvario, total y completamente, pero tenemos que hacer esto a la manera de Dios. Usted va y su fe está en su ayuno, su fe está en su vida de oración. Y mire, yo he tratado eso durante varios años ya. Lo traté. Y yo no conocía en aquel momento lo que estamos enseñando Y acá. la razón por qué encuentra fracaso en eso es porque cuando su fe está en su vida de oración, en su ayuno o en cualquier tradición o cualquier ordenancia que está tratando de poner su fe, la razón por qué fracasa es porque la fuente de poder de esas cosas es el yo, Ujú. es su yo. La fuente de Y poder es el el yo. yo tiene la garantía del Fracaso, así fracaso. es. El reto de la iglesia, hermano Suagri, creo que ya lo hemos dicho muchas veces, es el entendimiento de lo que Pablo está presentando en Romanos capítulo 6. Bueno, a través de Romanos y en todas sus epístolas, el principio del pecado. A menudo nos enfocamos en las acciones y tratamos de rodear esas acciones con actividades y otras acciones para poder vencerlas. Por ejemplo, cambiemos sus hábitos y vamos a vencer esos hábitos malos, que es a lo que se le llama, es lo que es llamado el pecado el día de hoy. Pero Pablo está presentando la naturaleza de pecado. Que en otras palabras, cuando nosotros morimos a esa naturaleza de pecado cuando fuimos a la cruz con Cristo, fuimos sepultados con Él y sepultados en su muerte. Pero si no cooperamos con el Espíritu Santo por fe en la obra consumada de la cruz, esa naturaleza pecaminosa puede ser reactivada o activada, y es donde Pablo tuvo su experiencia de Romanos 7. Él tuvo su mandamiento bueno, no el malo, sino el mandamiento bueno vino y lo engañó, dijo él. Y lo que sucedió fue que lo engañó y trajo fracaso a su vida, y eso lo dejó perplejo porque ahora estaba tratando de hacer la justicia de la ley, tratando de acercarse a ella a través de sus obras, su carne, y después la naturaleza pecaminosa se activó y se hizo pecaminosa de manera excedentemente. John, cuando yo estaba aprendiendo a ser piloto, recuerdo el día cuando yo iba, si aprobaba la prueba, me iban a dar mi licencia. Y el instructor se sentó a mi lado y me dijo, ¿es usted uno de esos que dice que no tiene que tener entrenamiento para volar y usted simplemente lo tiene que confesar? Le dije, no, caballero, yo necesito toda la ayuda que usted me pueda dar. Amén. Me dijo, qué bueno escuchar eso. Ah, yo necesito al Espíritu Santo que Amén. me ayude. Yo no lo puedo hacer. Mm. Y alguien aquí, Harris, Harris sí. creo, que, que recurrimos a la carne. O tal vez fuiste tú que lo dijo, no recuerdo quién lo dijo acá. Pero es como volar un avión sin tener el instructor allí. Esto obviamente no lo queremos hacer. Correcto. Va a estar en problemas y yo no quiero tratar de vivir esta vida sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sentado a mi lado y me está preguntando, ¿eres tú uno de esos tontos? Las buenas nuevas son estas, que si alguien reconoce que tiene una lucha, un problema con el pecado, eso indica que no están felices con su vida. Pero si no conocen la respuesta que les presentamos, que la palabra de Dios presenta, cómo poner la fe en el objeto correcto, si no entienden la naturaleza pecaminosa, finalmente van a ser gobernados por la naturaleza pecaminosa de una manera u otra, y esa frustración excederá
y será peor y no solo fallarán, sino que se empeorará más y más, no mejorará. Así que estas artimañas, programas que vemos en los últimos 20, 30 años, que desde que yo he estado estudiando, indican que si hay un reconocimiento, miren, estamos mal, pero lo que sucede es que al estar viendo yo estos movimientos, utilizo eso tal vez de evolucionar, ellos han pasado de llamarlo pecado a llamarlo errores o malos hábitos porque no pueden encontrar la respuesta a los problemas. Y esa es la respuesta. Así Pablo es, dijo así que es. nuestra fe en esa obra consumada, así como el pecado trae la muerte, el Espíritu Santo trae la vida. Y Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, me parece, que la fortaleza del pecado es la ley. Si tratamos de vencer por alguna regla, régimen, ordenanza, como dijo Paris hace un momento, vamos a ponernos bajo una posición del fracaso y eso es algo feo y Y esa es una proposición bastante preocupante. La fuerza correcto. del pecado es la ley y de eso estamos dependiendo allí. Tenemos un problema entonces. Exacto. Como el apóstol Pablo lo Mm, dijo en Romanos capítulo 7, esa es su historia. Él había así aceptado la es. ley. Él hace esa declaración una vez más. Yo estaba vivo una vez sin la ley, pero llegó el mandamiento y el pecado revivió y Y yo yo morí. morí. Y él dijo que, bueno, en Romanos capítulo 7, al final del capítulo 7, él dijo que la voluntad estaba presente conmigo, pero cómo obrar lo que yo quiero no puedo. Paris, vamos a tratar con eso un momento. La mayoría de la iglesia hoy día, la iglesia moderna en todo el mundo, 99, 100% de las personas en estas iglesias, aún aquellos que son de Dios, están tratando de hacer lo correcto. Están tratando de vivir para Dios por la fuerza de voluntad y eso Así no es. se puede hacer. Acabas de citarlo. La voluntad está presente, pero cómo hacerlo no lo puedo hacer. Escuché a una dama predicadora a través de la televisión ya hace un tiempo atrás y ella dijo, en esencia, que cuando usted es salvo, Dios fortalece su fuerza de voluntad. No, no es así. La voluntad permanece igual. Pablo claramente lo dijo. Yo traté, pero por la fuerza de voluntad no se puede hacer. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, hay dos leyes espirituales que usted ya citó de Romanos capítulo 8, que la voluntad del hombre se somete a ella, y si nuestra voluntad se somete a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces nos hemos conectado a la fuente de poder de Cristo. Porque ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y esta declaración se ha hecho desde esta plataforma muchas veces. Jesucristo es la fuente y la cruz es el medio. Jesucristo es la fuente del perdón del pecado, de la victoria sobre el pecado, y eres la fuente de todas las bendiciones que vienen de Ujú, Dios. el Todo poder. lo que necesitamos viene de Jesucristo. Él hizo todo eso disponible para nosotros por su muerte en la cruz del Calvario. Él abrió literalmente, muy literalmente, las ventanas del cielo. Él hizo todas las provisiones y beneficios de Dios estando en relación con Dios disponible a nosotros a través de la cruz. Así que cuando decimos que tenemos que poner la fe en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, estamos diciéndolo porque queremos que la gente pueda conectarse a esa fuente de poder, Mm, la ley del Espíritu de vida en Cristo correcto, Jesús. correcto. Así que la voluntad del hombre se rinde a esa ley, o si nosotros nos dirigimos a Dios basándonos en nuestra fuerza de voluntad y Ujú, basándonos en la tradición religiosa o en la disciplina mm. religiosa, entonces nos conectamos a la fuente de poder del yo. Quedamos bajo nuestras propias maquinaciones, así que la voluntad del hombre se rinde a una ordenanza o se rinde a la obra consumada del Calvario. La voluntad es importante, no es algo que es pocamente Sí, importante, es así es. importante. Todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente, pero donde entra la voluntad es cuando nosotros tomamos la decisión propiamente de avanzar Así es, sí. en la dirección de Dios o Correcto, tomamos la nuestra. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces la voluntad es importante en esa capacidad. No la correcto. disminuimos, pero para tratar de vivir para Dios a través del vencer el pecado por su voluntad, usted va a fallar. Así Tal es. vez usted sobreviva un tiempo, pero en el futuro va a estrellarse, ¿no? Solamente dos resultados cuando vemos esto. Realmente uno es que eso va a crear más autojustificación y también va a resultar en lo que nosotros llamamos en agotamiento espiritual. Ya hemos hablado con mucha gente. Los autojustificados son fáciles de identificar.
pero son los que su justicia se basa en cuán mejor ellos están que ustedes y su opinión, y ese es su medio para tratar con esta situación. Pero ese componente de el agotamiento espiritual es lo más quebrantador porque es un individuo que dice, yo no puedo hacer esto ya más, y ellos se alejan. Y la iglesia está llena de esas personas. Absolutamente, sí. Y mire, lo que pasa es que hablamos de eso utilizando una analogía muy interesante. Cuando nosotros vamos al mundo físico, al mundo de la física, y nos fijamos en cómo la obra se define o el trabajo se define, algo de hecho tiene que pasar del punto A al punto B. Así que permítame decirlo de esta manera. Si yo tomo este libro y lo arrojo, yo hago una obra porque se ha movido. Si yo voy a este muro y empujo, aunque yo parezca que estoy empujando como Arnold Schwarzenegger, yo no voy a mover ese muro. El punto es que yo puedo empujar todo el día contra un muro de cemento y si no se mueve, técnicamente ninguna obra se ha hecho. Lo único que va a suceder es que yo voy a estar agotado al final del día porque yo he estado empujando contra algo que tiene una fortitud más que yo. Cuando nosotros nos Ujú. acercamos al pecado y los poderes de las tinieblas y realmente todo fuera de fe en Cristo y nuestra propia obra, fuerza de voluntad y recursos, vamos a quemarnos si seguimos tratando de empujar contra eso, cualquier cosa que sea. Y al final del día, aún permanecerá. Ahora, el pastor Jason, usted trata con gente en su iglesia, en la comunidad, en cuanto a todo eso. ¿Ha visto usted que ese sea el caso? Donde hay cristianos que están luchando y que están peleando contra eso y ellos se agotan. Todo el tiempo, pero vuelve a entender lo que dijiste, el principio del pecado. Yo crecí en la iglesia, bendecido. Yo nunca escuché la palabra o la frase naturaleza pecaminosa hasta el 2010. Y eso me Sí. sorprendió tanto. ¿De qué están hablando naturaleza pecaminosa? Yo era uno de ellos que yo no quería ser quien yo era, pero yo quería ser victorioso y vivir y caminar en victoria, pero no podía entender cómo, así que uno siempre hace algo, un programa o lo que sea. Pero cuando uno llega a entender la naturaleza, y mi esposa lo dice muy bien, si quiere ver la naturaleza pecaminosa operando, sígase allí la gente de la iglesia que se roba a Sí. una gente una cosa de otra, una galletita o lo que sea. Pero es simple enseñar y predicar, pero que la gente viva y camine y se les enseñe que hay un blanco de la fe, es la gran diferencia. Entonces, la iglesia ha enseñado que es la cantidad, pero es el blanco realmente, Sí. lo que tiene que estar en la obra terminada por Cristo. Repítalo, por favor. Repítalo. Es el objeto de la fe, no la Correcto. cantidad, no la cantidad. No. Y el pueblo está orando por aumenta mi fe. Y noten lo que Jesús respondió eso. Cuando Pedro le dijo, el Señor aumenta nuestra fe. Él le dijo, Como un si grano de tuvieran, mostaza, él sí. usó una semilla de mostaza. Si Ujú. tiene fe como un grano de mostaza, puede mandar a ese monte que se mueva y se moverá. Así fue la situación, ¿no? Amén. Entonces, él le está diciendo a Pedro, no es cuánta tengas, es el blanco de tu fe, Sí, así es. es donde esté enfocada. No es cantidad, sino cualidad de fe. La calidad y la calidad de fe es lo que nos preocupa. Lo que el pastor Jason acaba de decir es muy importante y John también le dio al clavo en la cabeza el poder del pecado. Creo que cuando, y mire, usted puede recibir mucha ayuda como creyente. Cuando uno lee Romanos capítulo 6, uno lee la palabra pecado y leen y piensan en pecados o en actos, Ujú. en acciones, pero cuando leemos en Romanos 6 solamente podemos decirlo en Romanos capítulo 6 versículo 15 que estamos tratando con hechos o actos de pecado. En cualquier otra mención de la palabra pecado es un sustantivo y en varias instancias tiene el artículo definido. Se refiere eso a la naturaleza pecaminosa. Correcto. Entonces, cuando el creyente lee Romanos 6, a menos que estén en el versículo 5, están viendo solamente la naturaleza pecaminosa, no actos de pecado. Y esto es extremadamente importante para el creyente porque no estamos tratando en Romanos capítulo 6 primordialmente con los actos o las acciones de pecado, sino con la entidad, con la fuerza de poder del pecado. Así que Romanos capítulo 6 nos enseña a ser libres, no de el resultado del pecado, de los actos del pecado. La enseñanza es cómo desmantelar por completo Ujú, la fábrica de pecado, ujú. esa manufactura del pecado, la naturaleza pecaminosa. Esta situación es tan importante, aunque lo que estamos enseñando aquí ahora mismo
o estamos tratando de enseñarles como creyentes y entendiendo este tema de la manera como lo podemos entender, ¿no? Todavía o aún tenemos que tener la intercesión de Cristo todos los días de nuestra vida. Así de poderoso es el Sí, pecado. Los pensamientos de absurdez son pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Nosotros no consideramos esas cosas como pecado, pero la nicotina o el alcohol, eso lo consideramos pecado. El alcohol, las drogas o algo así. Y sí, eso es pecado, ¿no? Pero nosotros tenemos un problema, y quiero decirlo de una manera correcta, todos los días de nuestra vida que requiere eso, la obra intercesora de Cristo a favor nuestro constantemente. Nosotros no lo vemos como pecado, pero el Espíritu Santo sí. hermano Swagger, también hay dos grupos de personas que yo creo o que en los que yo pienso cuando hablamos de todo esto. Existen personas que caminan de acuerdo a otro objeto de fe, los que viven en la ley, los que viven de acuerdo al yo, es Mm, realmente lo que es. Pero también existen aquellas personas que han escuchado este mensaje y que han puesto su fe en la cruz, pero están sorprendidos por la resistencia que ha llegado en su vida como resultado de poner su fe en el objeto correcto. ujú, Pero y es difícil para ese creyente a veces deducir sí. si está experimentando el fracaso porque, bueno, porque todos fallamos, todos quedamos cortos. ¿Será por Ujú. causa de que estoy siendo dominado por la naturaleza pecaminosa? ¿Está siendo porque mi fe realmente no está en la cruz? Existe esa confusión que llega, pero yo creo que Bueno, Joseph, nosotros somos realmente un desastre. sí. Y el ser humano realmente es tremendo desastre. Y toma un poco de tiempo. El Espíritu Santo puede hacer y se hace, pero Él no hace eso. Sí, Él nos amén. lleva por el camino y aprendemos poco a poco a depender de Él. No podríamos hacerlo si Él lo hace muy fuerte, ¿no? Él lo pone en nuestra vida poco a poco, pero si esa persona no se da por Amén. vencido, y eso es lo que Satanás trata de Sí, lograr amén. que usted haga, que se rindan. Pero si no se rinden, llegará el momento cuando van a vivir la victoria como Amén. nunca han conocido en su vida. Y de lo que tiene que tener cuidado, es muy cierto lo que acaba de decir, es muy fácil cuando usted cava un hoyo o usted se cava a sí mismo en un hoyo tratando de salirse, cava uno más grande. Bueno, necesitamos predicadores que ayuden a dejar esa pala. Sí, exacto, pero la realidad es que Satanás llega. Repite eso otra Es muy vez. fácil cuando usted cava un hoyo, cavar uno más Mm, grande tratando de sacarse de ese mismo. mm, Y esa es la tentación del creyente. estás en lo cierto. Esencialmente es lo que Pablo dijo cuando él dijo en Gálatas 5:1, estad firmes en la libertad con la que Cristo os ha Eso hecho libres libre, y no os volváis con el a yugo de la meter en el esclavitud. yugo de atadura. Mm, Así que el creyente que está en la ley, el Espíritu Santo dice que tenemos que arrepentirnos y llegar a la cruz, pero el creyente que tiene su fe en la cruz, no permitan que su fe sea perturbada sin importar el fracaso, la tentación o el hoyo en el que se ha acabado. Nunca recurra a tratar de, de hacerlo por usted mismo, como dijo Pablo en Romanos 7, porque es esencialmente la pelea de fe. Tenemos que, sin importar el resultado que nosotros vemos, tenemos que entender y saber que no hay problema con la cruz, el problema es conmigo. mm. Joseph, Pero, ¿qué quiere decir con resistencia? bueno, 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 mire, hay resistencia dentro y resistencia desde afuera. Y hay mm, cosas en nosotros que nos sorprenden ver, aunque ya hemos llegado a Cristo y hemos puesto nuestra fe en la cruz, pero realmente es Satanás mm, también. Yo creo que todos somos desviados por nuestra propia concupiscencia, pero Dios permite cierta libertad para poder probar nuestra fe. sí. Así que la resistencia llega de Él. Ya ha pasado mucho tiempo, pero en particular cuando yo comencé a escuchar muy de cerca este mensaje, usted con frecuencia regresaba a Éxodo, al libro de Éxodo Sí. capítulo 4, y ahí es donde yo realmente comencé primeramente a entender este mensaje. Y es cuando yo comencé a escuchar en mi espíritu esas palabras que si no se rinden, Dios no se rendirá. Porque
hay un faraón verdadero, Mm. una resistencia real a la revelación que llega como resultado de haber escuchado lo que dijo Moisés: deja ir a mi pueblo. El pueblo de Dios debe vivir en Mm. libertad. Y Dios ya ha mandado que Mm. vivamos en libertad, que Satanás nos suelte, pero eso no significa que Faraón va a soltar fácilmente. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando vayamos a la pausa en unos momentos, yo creo que el Espíritu Santo quiere que hagamos eso otra vez. Excelente. Lo estudiemos otra vez. El Señor me entregó eso en bueno, un poco de antes del amanecer, un domingo en la mañana, porque yo estaba escuchando a gente que me decían, yo traté y no funciona, o es demasiado difícil, o tal vez hay algo que está mal conmigo. Y, y ese domingo en la mañana, el Señor, yo me desperté y Él abrió esa palabra a mi vida y prediqué eso esa mañana en el centro familiar de adoración y prediqué 2 o 3 veces eso ya desde entonces, pero son palabras fenomenales refiriéndose a lo que acabas de decir, ¿no? Bueno, el gran paralelo a todo esto también, las palabras como presentó a Paris, está hablando de ese monstruo de la naturaleza pecaminosa, pero el término es esclavitud constantemente en Romanos 6. Sí, así Así es. que realmente yo creo que es algo que el Espíritu Santo puso en el texto por esa misma razón. La esclavitud es un paralelo entre lo que los egipcios habían puesto sobre el pueblo de Israel y lo que Satanás había hecho. Eran esclavos, Sí, el pueblo exacto. de Israel Y era esclavo. no era la palabra de Dios, ni su Y voluntad. no es la voluntad de Dios que sus hijos sean No, esclavos al señor. pecado No, en señor. ninguna capacidad. Y si tratamos de hacer esto a nuestra manera en lugar de la manera de Dios, ahí es donde vamos a terminar como esclavos. No era la voluntad de Dios bajo el antiguo pacto y ciertamente no es la Definitivamente voluntad no es bajo la el nuevo. voluntad de Dios bajo el nuevo Amén, así pacto. es. Adelante. Bueno, quería decir que estamos hablando de fe. Esa es la prueba que viene del Señor, nuestra fe. Santiago dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando caigan en en varias pruebas y tentaciones. Pablo dijo, no penséis extraño de esas pruebas de fuego. Esas pruebas son para probar nuestra fe, para ver si estamos en el objeto correcto. Porque lo que sucede es que si tenemos el objeto correcto de fe, la tentación no va a encontrar hogar y no va a encontrar un lugar en nosotros si tratamos de vencerlo correctamente. Bueno, el Espíritu Santo lo está venciendo y Absolutamente. Él es Dios y el diablo sabe que Él es Dios. La victoria ya fue ganada. Eso es lo que el creyente tiene que entender, que nosotros Así estamos es. muertos al pecado, a la naturaleza pecaminosa, pero vivos en Dios a través de Jesucristo. Así que la vida, la fuente de la vida, que el Espíritu Santo siempre nos traerá la victoria Así es. y la carne siempre traerá la derrota. Y es la diferencia entre la naturaleza pecaminosa y el poder de la cruz a través del Espíritu Santo. Creo Creo que que algo que es importante. Creo que para poder remover un poco de presión, para el creyente, hasta cierto grado, es que no estamos enseñando que el mensaje de la cruz y tener el objeto correcto de fe va a producir perfección, no. porque el creyente va a fallar, no va, mire, los resultados de tener un objeto correcto de fe no serán que cada vez que el creyente sea tentado, no entrarán a esa tentación. Ahora, eso no es para decir que tomamos a la ligera el pecado, O licencia. ni que vamos a crear lascivia o libertinaje, que para el creyente no hay problema si comete pecado, pero sí tenemos que decir que el creyente no va a ser perfecto en esta vida y que si el creyente fracasa y peca, no es necesariamente una indicación de Dominado por el que pecado. es dominado por el pecado o que su fe está mal, pero lo que sí queremos que el creyente haga es que una vez más que siga regresando a la cruz del Calvario y que permanezcamos ahí, que no Así busquemos es, algo así nuevo cuando es. fallemos, que hagamos lo que dijo Juan, que le pidamos al Señor perdón, que confiemos que Él es capaz de perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia y continuar poniendo nuestra fe en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario y creer por la victoria. Lo terrible es que el esclavo no tiene opción. Exacto. No tiene. El creyente que está viviendo bajo la ley Amén. por sus propios esfuerzos, Satanás sí le va a cerrar, vamos a decir, los oídos. Amén. Lo Sí. podemos decir así. No hay opción bajo la ley. Es lo que Pablo quiso decir. No puedo encontrar lo que quiero.
el poder que necesito para hacer lo que quiero y no hacer lo que no quiero, pero aún bajo la gracia sí tenemos esa opción. Bajo la Amén. gracia no tenemos que ceder a Así los es. poderes de Satanás y las tentaciones, ¿no? Correcto. Muy bien, vamos a ir a la pausa y yo quiero mencionar esto que Joseph mencionó, es extremadamente importante y debo de ocasionalmente mencionarlo en lugar de simplemente, bueno, yo creo que ya ha pasado un año desde la última vez que lo mencionamos y es una tremenda lección que el Señor nos da sobre este tema que estamos tratando de enseñar ahora. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Joseph mencionó algo momentos atrás sobre, sobre una cantidad de versículos de donde enseñamos y hemos estado enseñando aquí esta mañana, esencialmente cada día. Y algunas personas escuchan lo que se está diciendo y lo creen como deben, pero luego encuentran que Satanás les ataca como tal vez nunca ha atacado a nadie antes. Se convierte en una situación peor en lugar de mejor. En Ujú. lugar Así de es. esta vida más fácil, no más tentación, no más problemas, alabado Dios. Encuentran que no es exactamente el caso. Encuentran que Satanás les ataca de una manera terrible como no lo han vivido y no entienden, ¿no? Hay algo que está mal conmigo, estoy haciendo esto mal, mi fe no es correcta, tal vez no tengo la fe que otros tienen y ese es el problema. No, no es como tratamos de explicar, no es la cantidad de fe, es la calidad de su Amén. fe, es donde usted tiene el blanco, esa fe. Si está en el objetivo correcto, eso es uno de los temas más importantes en toda la palabra de Dios, el blanco de su fe. Cada cristiano en el mundo tiene fe. Ninguno dice, bueno, si yo tuviera fe, no, 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 usted tiene fe. Cada cristiano tiene fe. El problema es que está en el objeto incorrecto, de la manera incorrecta. Es como esa ilustración que mencioné cuando empecé a empezar a volar y el instructor me dijo, si usted no aprende bien se va a matar y es verdad, me iba a matar. Entonces, hay personas que tratan de hacer esto por sí solas y usted no puede. El Espíritu Santo está allí para ayudarle, pero ¿cómo logro que el Espíritu Santo me ayude? Bien, vamos a avanzar. Dave, vamos a empezar a leer en el versículo 1. Éxodo capítulo 5, y el Señor me entregó esto en respuesta a este propio problema del pueblo que dice, yo he tratado esto, aquello y todo lo demás, y he tratado de doblar y triplicar mi esfuerzo y ahora estoy peor que nunca. La situación ha empeorado aún más. Esto resuelve esa situación y el Señor me entregó esto específicamente y yo tengo que pedir disculpas porque no hemos enseñado esto recientemente. Después entraron Moisés y Aarón al faraón. De acuerdo a muchas autoridades, el faraón en aquel momento era Menepad, el hijo y sucesor de Ramsés II. La historia registra de que él era un individuo débil, pero debido a ciertos eventos tenía una opinión muy exaltada de sí mismo. La clausura del capítulo 4 presenta al pueblo adorando y creyendo con gozo. La clausura del capítulo 5 presenta al lector el mismo pueblo lleno de amargura incrédula y las buenas nuevas de salvación es una cosa, la lucha contra el poder que intenta mantener al alma en esclavitud es otra. Voy a leer esto otra vez porque es muy importante. El cierre del capítulo 4 presenta al pueblo adorando y creyendo con gozo. La cláusula del capítulo 5 en este libro de Éxodo presenta ante el lector el mismo pueblo, ahora lleno de amargura e incredulidad. Las buenas nuevas de salvación es una cosa, la lucha contra el poder que intenta mantener el alma en la esclavitud es otra,
Y eso es con lo que usted está luchando. Amén. Con Sí. eso está luchando usted. Eso que trata de mantener al alma esclavizada. Y a menos de que avancemos a la manera de Dios, Satanás va a tener éxito en mantener esa alma Pero su ataviada. palabra no falla. No, nunca fallará. Deja ir a mi pueblo. Fue la palabra al principio y es la palabra al final y no falló. No falló, pero tenemos que ver eso otra vez. Adelante, Dave. Y le dijeron, el Señor de Israel, el Señor Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Fue Dios quien dijo esto. Piense usted en esto, pero el faraón no cedió simplemente porque Moisés dijo o Dios dijo, deja ir a mi pueblo. Ellos están cansados de ser esclavos, faraón. Ellos no van a edificar tus tesoros más. Este es el pueblo de Dios y has hecho esclavos de ellos. Y simplemente porque Dios lo haya dicho, y el Señor dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles para aquellos que creen. La Biblia dice, pide y recibirás, buscad y hallaréis, tocad y se abrirá. Así lo sigue diciendo, Dios dijo estas cosas. Pero eso no quiere decir que Satanás va a ceder. No quiere decir que Satanás va a decir, oh sí, ya entendí, escuché ese llamado de esa persona, los voy a dejar tranquilos. También dijo que el pecado no se enseñoreará de vosotros y no estáis bajo la Claro, ley, claro. sino la gracia de Dios. Así es. Pero eso no significa que automáticamente Satanás va a soltar. Realmente Dios lo ha dicho y algunas personas empiezan a dudar que no es la palabra de Dios, pero lo Amén. es. La culpa no es de Dios, es nuestra. Amén. Y la lucha está conectada directamente a la palabra. La parábola del Siempre. sembrador nos dice eso, que vino por la palabra. Satanás viene por la palabra cuando el corazón es penetrado por la palabra. Así como hace un momento lo dijimos, que usted va a vivir en libertad por la cruz. Satanás viene directamente por la palabra para arrebatarla. Pero nuestro Sí. trabajo es mantener esa palabra. Dave, vamos a leer el último Y le párrafo. dijeron, el Señor Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Debemos notar que el Espíritu Santo, al darle a Moisés dirección sobre este texto sagrado, de ninguna manera reconoce la esplenitud de Egipto. El carácter del mensaje que Moisés quiere entregar al faraón no fue calculado para ser un compromiso o apaciguar. Dios habla en Sí. serio. Cuando dijo, deja ir a mi pueblo, todo el infierno no podía detenerlo a menos de que Moisés lo Amén. detuviese. No había negociaciones ni No hubo consenso. consenso allí. Yo siento la presencia del Señor, damas y Aleluya. caballeros. Y Dios lo ha dicho, su palabra está llena de esto. Y si nosotros permanecemos firmes, va a cumplirse exactamente Amén. como dice su palabra. Cuando dijo, deja ir a mi pueblo, lo dijo en serio. Esa situación allí cuando el faraón se quedó tomando agua salada. Así es, aleluya. Y el pueblo de Dios victorioso. Amén. Realmente con panderos al otro lado, cantando Aleluya. y cantando, adorando. Aleluya. Y permítame decirle que usted lo va a decir personalmente. Usted ha luchado y luchado y luchado, pero usted va a decir, al fin se han ido, al fin se han ido. Gracias a Dios que mis Amén. pecados al fin se han ido. Tuve un largo camino de tiempos desagradables, pero mis pecados al fin se han ido. Oh, gloria a nuestro Dios y al Cordero para siempre. Amén. Alabado Amén. Dios, alabado Dios. Él dijo, deja ir a mi pueblo. ¿Usted entiende eso? Amén. Él estaba hablando de usted. Aleluya. Él hablaba de mí cuando lo dijo. Gloria a Él Dios. no está excluyéndole a usted en lo absoluto, a nadie. Todos están incluidos. Deja ir a mi pueblo. Victoria en Jesús. Aleluya. ¿Qué pensar? Jesús trajo salvación. Victoria, sí, victoria. Que los Que los poderes del pecado poderes del ataquen. pecado cesen. La gracia del cielo nunca fallará. Victoria, sí, victoria. Incidentalmente, voy a cambiar el tema un poco y luego vuelvo atrás. Me equivoqué con las fechas. Yo voy a predicar el próximo domingo, no este domingo predica Gabriel. Bien, deja ir a mi pueblo. Esa era la voluntad de Dios. Definitivamente. Pero el diablo peleó hasta el final.
peleó contra todo y aún Moisés estuvo cerca de ceder. Así es. Hasta Moisés estuvo cerca de Wow. caer debajo de esto. Y esto no es un juego de No. muchachos. El alma del hombre está en juego. Y Satanás va a hacer todo lo que él pueda hacer para lograr que usted esté atado en esclavitud. Pero si no se rinde, como constantemente lo decimos, Dios Amén. no se rinde. Es difícil para el creyente regresar al lugar de Satanás, de Faraón, demandando, bueno, regresar al pecado y demandar libertad por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso no es algo fácil para una persona, pero la tentación es comprometerse, rendirse, darse por vencidos o comenzar negociaciones. Bueno, si hago eso, entonces puedo tener victoria sobre el pecado. Si yo hago aquello, puedo tener victoria sobre el pecado. Uno simplemente tiene que seguir regresando y demandando la libertad que Cristo ha hecho Así disponible. es, así es. También Faraón. ofrecieron compromisos y vamos a hablar de eso el día de hoy, tal vez. Bueno, yo he contado esto muchas veces. Yo tuve el privilegio de conocer a Muhammad Ali en una cruzada en Los Ángeles y él envió a su guardaespaldas a buscarme y 15 o 20 fuimos a la casa de él y nuestro avión no salía hasta tal hora y bueno, fuimos a su casa. Recuerdo que cuando entré me dijo, pégueme lo más fuerte que pueda. Y yo, bueno, no, yo no estoy tan loco, pensé. Él peleó, fue con Foreman que él peleó. Ah, bueno, Sí. él peleó contra este boxeador, no recuerdo cuál era, con el que él peleó, que era un hombre fuerte. Recuerdo que vi un documental de esta situación, de esa pelea. Era un hombre muy poderoso, así como lo era Ali también, ¿no? Y, y en el tercer o cuarto round le pegó a Muhammad Ali, le rompió la mandíbula. Y Foreman dijo que lo podía escuchar, escuchaba el hueso que se movía en su boca cuando él peleaba y cuando él notó que no se detuvo, sonó la campana y él pensó, él no va a pararse de allí, porque él se dio cuenta de que ya le había roto la mandíbula. Yo voy a ser el campeón. Pero dijo que Ali se puso de pie y seguía, ven, 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 todavía con la mandíbula rota. Entonces dijo, en ese momento, allí perdí la pelea. Una persona que pueda pelear con un hueso roto, responder a una campana así, entonces no se puede vencer. Y cada vez que cuento eso, recuerdo lo que nosotros vivimos en ocasiones. No es tiempo de jugar a veces. Mm. Su alma está en juego. Y, y en lugar de usted caer de caerse y Satanás nos dice que nos tiene, haga como hizo Ali y dígale, Hay venga. que pelear la buena batalla de fe. Así La es, la buena buena batalla de fe. batalla Esa de es la fe. la pelea que Ahí debemos está. tomar. Bueno, muy bien. Hermano Swagger, la palabra del Señor para Moisés y Aarón, a Faraón fue, deja ir a mi pueblo, pero no quiero que dejemos lo que la palabra del Señor fue para su pueblo. Y eso está en el capítulo anterior. De hecho, está en el capítulo 3, pero voy a leer este versículo nada más. Esto es lo que el Señor le dijo a su pueblo que estaba en ataduras. Él le dijo, ahora, capítulo 3, versículo 9, dice, vean, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Y la palabra del Señor a su pueblo fue, veo vuestra opresión, he escuchado vuestro Así es. clamor, yo conozco las luchas y he venido a liberarlos. A librarlos es la palabra del Señor para, para sus hijos, para su iglesia. No se desanimen. El Señor ha escuchado sus oraciones. Él conoce lo que ustedes han llorado y la respuesta viene en camino. Así que, aunque la palabra es para Satanás y al pecado, deja ir a mi pueblo, que es una palabra de derrota para ellos, para los poderes de las tinieblas, para el Hijo de Dios, es una palabra de liberación. Yo he visto Mm, vuestra opresión, he escuchado vuestras así oraciones y es. voy a librarlos. Dave, vamos con esa segunda Y Faraón estrofa. dijo, ¿quién es Jehová para obedecer o que deba obedecer su voz para dejar ir a su pueblo, al pueblo? Yo no conozco ni tampoco dejaré ir a Israel. Y es exactamente lo que Satanás le está diciendo a los creyentes ahora si le escuchan. Él es un mentiroso. Él es un mentiroso. Yo no dejaré que Israel
decaiga. Esa fue la respuesta. Sennacherib a y Dios. Ramshak respondieron similarmente, pensando quién es Dios y quién es el Señor. Y después comenzaron a recordarle al pueblo de Israel todas las naciones que ellos habían Así derrotado. es. Y esa es una táctica también. Especialmente el reino del norte de Israel. Y sirven al mismo Dios y ellos no vencieron. ¿Cómo piensan ustedes que van a Así vencer? es. Porque no servían al mismo Dios. Ese era el problema que tenían. Satanás, ya se terminó el tiempo, pero Satanás no va a permitir que sus cautivos sean libres y Dios permite la amarga experiencia del poder de Satanás para ejercer y fortalecer la fe. ¿Escuchó eso? Dios permite la amarga experiencia del poder de Satanás para ejercitar y fortalecer la fe. Ese ejercicio fortalece la fe. Me voy a detener aquí. Vamos a continuar en la programación del lunes y debí de haber empezado, yo creo que 2 horas atrás, pero de todas maneras, usted no se quiere perder esto. Tomará una semana tal vez para enseñarlo todo, pero no se lo pierda, porque esto habla directamente a su vida, entienda eso. Esto habla directamente a su vida. Y cada uno de nosotros hemos vivido tal. Pero gracias a Dios por la victoria en Jesús, Aleluya. mi Salvador para siempre. Él me buscó y me compró con su amor redentor. Él me amó y le conocí, y todo mi amor es para Él. Él me llevó a la victoria en esa sangre. Señor, fortalece esa alma. No permitas que ellos se den por vencidos. Ayúdales a permanecer. Y lo pido en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo. Les amamos. Permanezcan en este canal todo el día, serán bendecidos. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.